Vivimos en un tiempo donde lo común, lo comunitario no es tan importante. Donde es el individualismo lo que nuestra sociedad, la sociedad actual, está continuamente motivando. Podemos mirar una serie de ejemplos que podrían ayudarnos a pensar y darnos cuenta de esta realidad. Por ejemplo, un tema que hoy día se está hablando mucho en nuestro país tiene que ver con el tema de la AFP, de este famoso segundo retiro. Y uno de los argumentos que se usa para apelar a la posibilidad de hacer este retiro es que la plata es mía. Si yo quiero sacarla y gastarla en lo que yo quiera, es mi problema. Ese dinero es mío. El problema es que, ¿qué pasaría si al envejecer y terminar de trabajar no tienes recursos suficientes para vivir? ¿De quién sería el problema? ¿Podemos desentendernos completamente unos de otros? En la iglesia, en el cristianismo, en la iglesia no estamos exentos a esta idea. Por mucho tiempo creo que en muchos lugares se ha enfatizado esta idea de la relación personal con Dios. Y al hacerlo corremos el riesgo, corremos el peligro de también caer en el individualismo. Se ha buscado responsables de esto. Incluso hoy día se habla de que la tecnología actual, todo este sistema de redes sociales y formas de comunicarnos podrían ser los factores que han provocado este individualismo. Lo paradójico es que hoy día son estas tecnologías las que nos permiten sociabilizar. ¿Quién es el responsable? Si recordamos Génesis 3, recordaremos cómo comenzó todo. Cuando el hombre le dice a Dios en una actitud de reclamo, la mujer que me diste. El problema no es mío, el problema es de otro. Y poco después, dice el texto en Génesis 3, que se cubrieron, porque se dieron cuenta de que estaban desnudos. Ahora el otro es alguien que me puede dañar y debo protegerme. En Hechos estamos hablando de esta nueva comunidad que Dios está formando, de esta iglesia cristiana que Dios está formando. ¿Cuáles son las características de esta iglesia? ¿Cómo debe ser la iglesia que Dios quiere formar? De eso vamos a hablar hoy día y te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias por la posibilidad que tenemos de mirarla juntos cada domingo. Te rogamos, Señor, que nos hables claramente a través de ella. Queremos escuchar tu voz. Y queremos que tu voz, tu palabra, transforme nuestro corazón, nuestra mente, transforme nuestra vida. Queremos que tu palabra transforme nuestra manera de comportarnos y especialmente nuestra manera de convivir como tu iglesia. Háblanos, Señor. En Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a mirar este texto, el texto de Hechos 2, a través de 3 puntos, que nos van a hablar de esta iglesia que Dios está formando. Y vamos a hablar en primer lugar de que lo que Dios está haciendo es formando un pueblo, y aquellos que llama los hacen miembros de este pueblo. La semana pasada comenzamos a mirar esto, cómo comienza la iglesia cristiana. Cómo comienza a través de este mandato que Jesús les da de ir y ser testigos de Él hasta el último rincón de la tierra. Y Dios quería mostrar desde el comienzo que Él venía con el plan de revertir las consecuencias del pecado.
Y uno de los daños más profundos que el pecado ha hecho en la vida del ser humano es el egoísmo, lo que ha fomentado el individualismo. El creer que puedo vivir sin depender de otros, ni de Dios, ni de nadie. Eso fue el comienzo. Desde el comienzo, el pecado del ser humano en Edén. Yo puedo solo, no te necesito. Puedo ser mi propio Dios. Muchos de los problemas de la vida moderna son producto de esto. Nuestra insatisfacción continua, la falta de propósito en la vida, la infelicidad, la soledad y todo lo que eso lleva aparejado. Todo esto tiene su origen en el mismo problema, en nuestro pecado, en la autosuficiencia, en el egoísmo que provoca el individualismo. Dios quiso mostrar que su plan era formar una nueva comunidad distinta, diferente a cómo era la sociedad, donde las barreras que antes nos separaban, producto del pecado, cultura, raza, incluso idioma, ya no estarían. Que podíamos y debíamos dejar atrás nuestra antigua manera de vivir y que ahora en esta nueva comunidad debíamos vivir de una forma distinta. El día de Pentecostés, Pedro toma la palabra y predica el Evangelio. Y llamó a los que escuchaban a reconocer a Jesús como el Señor, el único Salvador. Ante este llamado, dice el texto que Lucas nos escribe, que se sintieron conmovidos y le preguntaron a Pedro, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué haremos ahora? Y en el capítulo 2, en el verso 38 de Hechos, escuchamos la respuesta de Pedro. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. El llamado de Pedro era arrepentirse de su vida anterior, lejos de Dios, lejos del pueblo de Dios. Y quienes se volvían a Dios recibían el Espíritu Santo según Dios lo había prometido. No importaba dónde estaban, no importaba quiénes eran, no importaba si eran judíos o extranjeros. Dios estaba llamando a muchos a ser parte de este pueblo. Y Pedro les exhortaba insistentemente, dice Lucas, sálvense de esta generación perversa. Escapen de esta sociedad individualista, egoísta y vuélvanse a Dios y sean parte del pueblo. No solo debían dejar la generación actual y perversa, no solo debían dejar de vivir en el individualismo, debían ser parte de este nuevo pueblo que Dios estaba formando. Verso 41 nos dice Lucas: así pues, los que recibieron su mensaje, el mensaje de Pedro, fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. El plan de Dios no era solamente o simplemente tener una relación personal con ellos, que sin duda esto era parte de la oferta de Dios. El plan de Dios era hacerlos parte de su pueblo, de su iglesia. Era rescatarlos del mundo actual, de la sociedad actual, y llevarlos a su pueblo. Y que de ahora en adelante serían personas que se caracterizarían por la comunión que tenían unos con otros en esta nueva comunidad que Dios estaba formando. Dios estaba llamando a personas y les hacía miembros de su pueblo. Pero también lo que Dios buscaba es que ellos se mantuvieran en esta unidad.
Dice Lucas que el mensaje de Pedro fue recibido por muchos y 3.000 respondieron con fe. 3.000 personas respondieron con fe a este llamado y se unieron a la iglesia. No solo escapaban de la generación actual, sino que se unían a este nuevo grupo. Era Dios mismo quien les estaba uniendo a este nuevo grupo. Pero ellos lo mostraban en su vida diaria. Ellos mostraban que habían sido elegidos por Dios y hechos uno con este pueblo nuevo a través de su comportamiento. Y Lucas destaca 4 actividades que ellos hacían que les permitía mantenerse y mostrar esta unidad. Mira lo que dice el verso 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. 4 actividades en la enseñanza de los apóstoles. Porque no se trataba simplemente de un grupo social que Dios estaba formando, sino que era la iglesia, su iglesia, la iglesia de Dios. Lo que les permitió ser parte de este grupo, de esta iglesia, y lo que les mantenía en ello era el Evangelio, era la palabra de Dios. La iglesia se edifica en la palabra de Dios que viene a través de los apóstoles. Ellos habían creído en el mensaje apostólico y habían recibido el Espíritu Santo. Habían visto cómo la llegada del Espíritu Santo vino con poder. Pero aún así, no pensaron que su relación con Dios solo sería un tema de una acción o una actividad mística. No pensaron que lo único que importaba eran sus experiencias espirituales, a pesar de que las habían tenido. Se dieron cuenta estos creyentes que desde el comienzo debían conocer el Evangelio, debían conocer la palabra de Dios. Nadie puede pensar que va a crecer en la vida cristiana, en la vida en comunidad, en la vida de la iglesia, sin la palabra de Dios. Esta es la característica fundamental para una iglesia sana, la enseñanza apostólica. Y lo sigue siendo hoy día. Y esa enseñanza apostólica la tenemos en el Nuevo Testamento, la tenemos en la Biblia. La vida del creyente y de la iglesia debe estar gobernada por el Evangelio, por la palabra de Dios. Pero había otra actividad o característica que tenía esta iglesia. Se mantenían firmes en el compañerismo. Lo que Dios está formando es un nuevo pueblo, una comunidad, un cuerpo. Por lo que no solo quiere que sepan lo que Él espera de ellos, sino que lo vivan en una relación de amor. Parte especial de ser pueblo de Dios es que tengan compañerismo unos con otros. Esto implicaba vincularse, conocerse, animarse, compartir con otros. La vida de la iglesia no es simplemente una serie de actividades religiosas. Es una vida en común, con intereses comunes. Por eso es que es desafiante esta imagen que usa la Biblia para hablar de la iglesia, cuando habla de ella como un cuerpo, donde cada uno de sus miembros, cada uno de nosotros, es un miembro que depende vitalmente de otros. Probablemente esta comunión en la cual ellos se mantenían, este compañerismo en el cual ellos se mantenían, tenía que ver con actividades del día a día. Implicaba preferirse, implicaba el buscarse, el compartir las necesidades diarias. Era apoyarse en todas las maneras posibles, en todo lo que fuera necesario hacerlo. Se mantenían firmes en el compañerismo, pero también se mantenían firmes en el partimiento del pan. Esto parece referirse especialmente a la celebración de la Cena del Señor, de la Santa Cena. Comer juntos era una actividad de gran intimidad. Pero aún más, cuando en estas comidas se tomaba el pan, se partía, y se tomaba la copa,
y se compartía. En el verso 46 del capítulo 2 de Hechos, deja aún más claro esto. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. El partir el pan era el recuerdo en comunión del sacrificio de Cristo en la cruz, de la gracia de Dios mostrada en su Hijo. Esta práctica es una manera mnemotécnica de recordar, de no olvidar que somos iglesia por la obra de Cristo, donde en comunión, en comunidad, recordamos el sacrificio de Jesús. Pero también se mantenían firmes en la oración. Participaban juntos de la oración. La oración podríamos pensar que es algo más bien personal. Pero la iglesia cristiana desde el comienzo vio importante mantener esta actividad en comunidad también. No solo hay un llamado en la Biblia a la oración personal, también hay un llamado a la oración comunitaria. Debían ser un pueblo dependiente de Dios y por eso se muestra esto en la oración. En la búsqueda constante en Dios de todo lo necesario para vivir en este mundo. Pero también por medio de la oración es un llamado al agradecimiento continuo de todo lo que de Él recibimos. Reconociendo que toda nuestra vida está en las manos de Dios. Que dependemos de Él completamente. Dios los llamaba a ser miembros de su pueblo. Pero como miembros debían vivir en unidad, en comunión. Y esto se veía en 4 actividades que Lucas nos muestra, que hacían evidente que estaban unidos, que eran un solo cuerpo, un solo pueblo. No se concebía un cristianismo independiente, individual o autónomo. La vida cristiana está ligada indisolublemente a la pertenencia a la iglesia. La salvación implica ser unido a la vida de otros, ser parte del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia. No se puede tener una relación con Dios sin ser parte a la vez de la iglesia de Cristo. Pero al practicar estas actividades, al practicar esta forma de vivir juntos, al ser iglesia, ellos bendecían a otros. Los primeros cristianos vieron la necesidad de no dejar de reunirse a diario. Así era la importancia que le daban a la pertenencia del pueblo de Dios. Pero esto trajo aparejados 2 consecuencias de gran bendición para muchos. 2 consecuencias de gran bendición para muchos. La primera fue la generosidad. La actitud de suplir las necesidades de todos. Mira lo que dice Hechos 2, versos 44-45. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No tuvieron problema en compartir con otros lo que Dios les había dado. Al conocer la necesidad de otros, se dieron cuenta que podían suplirla con la abundancia de algunos. Por eso es que algunos decidieron vender sus propiedades y compartir sus bienes. Lucas nos dice que lo hacían con alegría y generosidad, no a regañadientes, sino con gran alegría y generosidad. Algunos han llamado a esta actitud que tuvo la primera iglesia cristiana el comunismo cristiano. Pero yo creo que eso es un error en la interpretación de estas verdades. Porque desde el comienzo, en la vida cristiana,
Y en el pueblo de Dios nunca se negó la propiedad privada. El mismo texto en Hechos nos cuenta de esto. Verso 46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. El hecho de que se pudieran juntar de casa en casa nos muestra que no vendieron todas las propiedades, lo que implica que algunos conservaron sus casas. Además, el compartir los bienes no era una imposición de la iglesia, era generosidad libre. El cristianismo no prohíbe la propiedad privada, pero alienta la generosidad abundante. Al hacerse parte de la iglesia, al compartir la vida, al vivir juntos, se veían como responsables los unos de los otros y estaban dispuestos a hacer sacrificios personales por bendecir al hermano. El vivir de esta manera traía gran bendición al pueblo de Dios. Pero había otra bendición que traía el hecho de que la iglesia viviera de esta manera. Porque la iglesia no era vista como un club privado. No era solo para algunos. La idea desde el comienzo el mandato de Jesús fue llevar el evangelio, dar testimonio de él hasta lo último de la tierra. La salvación ofrecida por Dios a través de Cristo debía llegar a muchos. Por eso la segunda bendición de la iglesia, siendo iglesia, viviendo en comunidad, fue la salvación de otros. Versos 46 y 47, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. El comportamiento de la iglesia se hizo notorio a todo el pueblo alrededor, lo que les permitió seguir dando testimonio de Cristo a muchos más. Esto trajo como consecuencia que Dios iba salvando día a día a otros. Cada nueva persona que recibía la salvación era añadida al grupo, a la iglesia. Dios ha determinado que la salvación de las personas pasará por la iglesia. Será a través de la iglesia, siendo iglesia, que otros recibirán el evangelio. Será a través de dar testimonio de Cristo cuando viven en comunión que otros alcanzarán salvación. Y Dios iba agregando a los que se salvaban día a día. Fíjense, iba agregando a los que se salvaban día a día. No solo una vez al mes. Lo que nos habla de que el dar testimonio de Cristo no es solo un evento especial. No es algo que se hace un par de veces al año. Dar testimonio de Cristo es un estilo de vida donde todo creyente que se mantiene en comunión comparte el evangelio día a día con aquellos que le rodean. Cuando la iglesia es iglesia y vive en comunidad, esto trae gran bendición. Hay preocupación y generosidad hacia aquellos que necesitan más. Pero también hay un evangelismo activo que trae salvación a quienes no conocen del Señor. Dios está formando una nueva comunidad. Su pueblo, su iglesia, en la cual la maldición del individualismo, del egoísmo debían ser erradicados completamente. Esta comunidad, según Lucas nos muestra, se caracterizaba por la enseñanza, mantenerse firmes en la enseñanza de los apóstoles. El amor que tienen por la palabra de Dios. La estudian en todo momento, día a día, en comunidad, y buscan formar sus vidas, conformar sus vidas, de acuerdo a la palabra de Dios. Vivían en comunión, koinonía, compartiendo sus vidas, todo lo que son,
todo lo que tienen, todos los días, orando unos por otros y recordando la obra de Cristo en la cruz a través de todos los medios de gracia, como es la cena del Señor. Esto se mostraba y se manifestaba en gran generosidad y preocupación hacia otros. Y se veía también en el evangelismo continuo, que daban testimonio de Cristo día a día, buscando que cada día más personas se unieran a este grupo, a esta iglesia que Dios estaba formando. Así nos describe Lucas esta primera iglesia. ¿Dirías que esta es la descripción que Dios haría de nuestra comunidad? ¿Dirías que esta es la descripción que Dios haría de San Pedro? Una comunidad que ama la palabra de Dios y que busca día a día en comunidad conocerla más. Una comunidad que comparten sus vidas y todo lo que son y todo lo que tienen, ayudándose mutuamente. Una comunidad que está orando unos por otros continuamente y buscan por todos los medios recordar que son iglesia porque Dios mostró su gracia en Jesús. Una comunidad generosa que está dispuesta a dar con alegría para suplir las necesidades de todos. Una comunidad que no se detiene en dar testimonio de Cristo al mundo, buscando que más y más personas se unan a ella. ¿Así Dios describiría nuestra comunidad? ¿Así Dios describiría a San Pedro? ¿Esta es la forma que describe tu vida y la mía? Que sea nuestra oración constante, que Dios nos transforme, que transforme nuestro corazón, nos rescate de esta sociedad actual y perversa individualista, y que nos permita preocuparnos cada día más, unos por otros, de una manera práctica. Y que podamos dar testimonio a través del amor que nos tenemos y de la vida en comunidad. Podamos dar testimonio a otros de que solo hay salvación en Jesús, para que más y más personas doblen sus rodillas delante de Él y encuentren el perdón que Él ofrece. Que esto sea nuestra oración constante, que Dios nos transforme y nos lleve a ser la comunidad que debemos ser. Te invito a orar. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres muy bueno con nosotros. Porque tu bondad y tu misericordia son infinitas. Son nuevas cada mañana. Y es tan maravillosa tu bondad, Señor, que tú no te conformas con el egoísmo en nuestro corazón y con esta actitud individualista que ha fomentado nuestro egoísmo. Tú quieres rescatarnos, Señor. Rescatarnos de esta generación perversa. Y hacernos parte de tu plan, de tu vida, de tu pueblo. Tú quieres que te amemos a ti por sobre todas las cosas, pero que también nos amemos unos a otros, como Cristo nos amó. Ayúdanos, Señor, a ser la comunidad que debemos ser. Ayúdanos a preocuparnos unos por otros. Especialmente en tiempos como este, en que nos cuesta
o es imposible quizás estar juntos físicamente, ayúdanos, Señor, a ser creativos en cómo mostrar el amor y la preocupación que debemos tener unos por otros. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a las necesidades de otros para poder suplir con la generosidad que tú tratas y nos das en nuestra vida, Señor. Con todo aquello que tú nos das podamos suplir las necesidades de aquellos que no lo están pasando bien. Las necesidades son diversas, Señor. Desde recursos económicos hasta tiempo, compañía, apoyo, oración. Ayúdanos, Señor, a poder estar atentos unos a otros y amarnos como debemos amarnos. Y ayúdanos, Señor, a no dejar de dar testimonio al mundo, día a día, de que solo hay salvación en Jesús. Para que no nos conformemos, Señor, con ser los mismos de siempre. Porque buscamos que más personas te den la gloria a ti. Porque buscamos que más personas te amen como debes ser amado, Señor. Porque buscamos que más personas sean rescatados, Señor, de esta mala forma de vivir del mundo presente, Señor, y sean parte de tu iglesia por siempre. En Jesús te lo pedimos. Amén.